Mi nombre es Daniel y esto es lo que me pasó la noche que trabajé en el turno nocturno de seguridad. Eran las 2:45 de la mañana. Todo estaba en completo silencio, excepto por el zumbido sordo de las luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente en los pasillos vacíos del edificio. Esa noche me encontraba solo en el centro de control, observando las cámaras de seguridad. El cansancio me invadía, mis párpados pesaban como si hubieran sido anclados, pero el miedo al aislamiento y la extraña sensación de ser observado me mantenían alerta. Desde el inicio del turno, noté que las cámaras mostraban algo raro. Había una figura, o al menos eso pensé. Era una sombra apenas perceptible, justo en el límite de la visión de la cámara del pasillo 3. Pensé que era un juego de luces o quizá mi mente agotada, así que no le di importancia. Pero entonces, lo vi moverse. Un frío me recorrió la espalda. La figura desapareció de la cámara por un instante, y cuando volvió, parecía estar más cerca de la puerta trasera del edificio. Revisé los monitores una y otra vez, pero las demás cámaras no mostraban nada fuera de lo normal. Sin embargo, sentía que no estaba solo. El eco de mis propios pasos resonaba demasiado fuerte en el pequeño cuarto de control. Decidí realizar una ronda rápida para despejar mi mente. Caminé por los oscuros corredores, sintiendo la opresión de las paredes a mi alrededor. Las luces titilaban a mi paso, como si estuvieran a punto de apagarse en cualquier momento. De repente, un ruido metálico resonó desde el final del pasillo. El sonido fue tan fuerte que me congelé en seco. Parecía como si algo hubiera golpeado la puerta del sótano. Intenté mantener la calma, pero cada paso que daba hacia esa puerta parecía más difícil que el anterior. Llegué hasta la puerta del sótano y noté que estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Mi respiración se aceleraba. Mi linterna apenas iluminaba los primeros escalones, pero no me atreví a bajar. Cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché algo. Daniel. Mi nombre, susurrado desde la oscuridad, me hizo retroceder de inmediato. Apunté la linterna hacia la escalera, pero no vi a nadie. El susurro, sin embargo, continuó. Mis piernas temblaban. No sabía si subir de inmediato o enfrentar lo que fuera que estuviera abajo. Pero entonces, el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo vino desde las sombras del sótano. Volví a la sala de control casi corriendo, mi corazón latiendo tan rápido que apenas podía pensar con claridad. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, tratando de recuperar el aliento. Las cámaras seguían mostrando el edificio vacío, el pasillo 3 ahora completamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero el eco de ese susurro seguía resonando en mi cabeza. Me obligué a sentarme frente a los monitores, aunque todo mi cuerpo me gritaba que me fuera de ahí. Intenté decirme que todo era producto de mi cansancio, que había escuchado mal, que el sonido era solo el viejo sistema de calefacción, pero esa voz, ese susurro, era inconfundible. Minutos después, justo cuando empecé a relajarme un poco, algo cambió en las pantallas. El pasillo 3, que había estado vacío, comenzó a verse mal. La imagen se distorsionaba, como si la cámara estuviera fallando. Pero no era solo eso. En medio de la estática, esa figura volvió a aparecer. Esta vez no era solo una sombra. Era algo más definido, algo más real. La figura se movía lentamente, pero lo que me heló la sangre fue darme cuenta de que estaba avanzando hacia el centro de control, hacia mí. Me levanté de un salto, mirando la puerta que tenía justo detrás. El sonido de pasos resonó por los pasillos vacíos, pasos que no deberían estar allí. En las cámaras, la figura se acercaba, pero cuando cambié de cámara para ver el pasillo frente a la sala de control, nada. Vacío. Los pasos, sin embargo, no se detuvieron. Me acerqué a la puerta y, con la respiración contenida, pegué la oreja a la madera. Un silencio absoluto, hasta que escuché lo que jamás esperaba. Un susurro, muy claro esta vez. Daniel,
Abre la puerta. El sonido venía de justo al otro lado, como si alguien estuviera parado allí, a solo unos centímetros. Me alejé bruscamente, tropezando con la silla y cayendo al suelo. El golpe fue fuerte, pero lo que más me asustó fue el sonido que vino después. 3 golpes secos en la puerta, como si alguien estuviera llamando, pero lo hacía lentamente, con paciencia, esperando que respondiera. La respiración se me cortaba y el pánico empezaba a nublar mis sentidos. ¿Qué debía hacer? Abrir. Correr. Miré las cámaras una vez más. La figura ya no estaba en el pasillo. No había nadie. Pero entonces, los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Me puse de pie, temblando, y acerqué mi mano a la manija. La cabeza me daba vueltas y cada segundo que pasaba me hacía sentir más y más atrapado en esa pequeña sala. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad. La oscuridad se sentía como un peso opresivo que me aplastaba. Mi mano seguía temblando sobre la manija de la puerta, pero ya no estaba seguro de querer abrirla. No podía ver absolutamente nada, el único sonido era mi propia respiración, agitada y desesperada, y los latidos frenéticos de mi corazón que retumbaban en mis oídos. Todo mi instinto me decía que no estaba solo, que había algo allí conmigo, aunque no pudiera verlo. En ese momento, mi linterna, que había dejado sobre la mesa, se encendió por sí sola, iluminando el centro de control de forma tenue. La luz era débil, pero suficiente para mostrarme que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Me quedé inmóvil, con la garganta seca, observando cómo la manija se movía apenas, como si alguien la estuviera tocando desde el otro lado. Los golpes habían cesado, pero algo mucho peor ocupó su lugar. El sonido de una respiración no era la mía. Venía del otro lado de la puerta, suave pero irregular, como si algo aguardara, esperando a que diera el siguiente paso. Me acerqué a la mesa, intentando no hacer ruido, y agarré la linterna. Mi mano sudaba tanto que casi la dejó caer. Con la linterna en mano, apunté hacia la puerta y, justo cuando estaba a punto de girar la manija para cerrar de golpe, algo se asomó por la rendija. Un ojo. Pálido, inhumano, me miraba fijamente desde el otro lado. Su pupila era una mancha negra en el centro de un iris lechoso, y por un instante me sentí atrapado en su mirada. No podía moverme, no podía gritar. El pánico me paralizó de tal manera que sentí como si el tiempo se detuviera. De repente, la puerta se abrió de golpe, pero no había nada allí. El pasillo frente a mí estaba vacío, oscuro, solo iluminado débilmente por la luz intermitente de mi linterna. Respiré con dificultad, intentando convencerme de que todo era producto de mi mente agotada. Pero entonces, el sonido de pasos. Lentos, arrastrados. Venían desde el fondo del pasillo. Mi linterna comenzó a parpadear y el sonido se acercaba más y más. Di un paso hacia atrás, apuntando la luz hacia la oscuridad, pero no podía ver qué era lo que se aproximaba. El sonido se hizo más fuerte, hasta que lo sentí justo frente a mí. Y entonces, la linterna se apagó por completo. El silencio cayó de nuevo, pero esta vez no era el vacío aterrador que había sentido antes. Era algo peor, algo que me rodeaba, como si alguien estuviera a mi lado, a solo centímetros de distancia. Y entonces lo escuché, el susurro. Daniel. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal al escuchar de nuevo ese susurro. Mi nombre, pronunciado con una calma macabra, como si quien lo dijera tuviera todo el tiempo del mundo para disfrutar mi miedo. Estaba paralizado en medio de la oscuridad total, solo con mi linterna muerta en la mano. Traté de racionalizarlo, pero no había forma de hacerlo. Era imposible que alguien supiera que estaba aquí, solo en este turno maldito. Me obligué a moverme. Di un paso hacia atrás, chocando torpemente con la mesa de control. A tientas busqué las llaves del cuarto, pensando en cerrar la puerta y quedarme encerrado hasta el amanecer,
Pero mis manos temblaban tanto que las llaves cayeron al suelo con un ruido metálico que resonó demasiado fuerte en el silencio. Me agaché rápido para recogerlas, y en ese instante lo escuché de nuevo. Un paso, solo uno, detrás de mí. No me atreví a girarme. Mi respiración se volvía cada vez más rápida, más agitada. Todo mi cuerpo estaba al borde del colapso, pero no podía quedarme quieto. Me levanté de golpe, cogiendo las llaves, y cerré la puerta con fuerza, echando el pestillo. El sonido del cerrojo deslizándose fue como una pequeña victoria, pero sabía que no sería suficiente. Corrí hacia los monitores, esperando que al menos las cámaras me dieran alguna explicación, algo que me permitiera entender qué diablos estaba pasando. Encendí la pantalla principal. Las imágenes parpadeaban por el mal funcionamiento de las cámaras, pero al menos se veía algo. O eso pensé. El pasillo 3, el maldito pasillo 3. Allí, justo en la esquina de la pantalla, estaba esa figura de nuevo. Solo que esta vez, era más clara. No era solo una sombra, no era mi mente jugando conmigo. Era alguien, o algo, alto, con una silueta distorsionada, como si su cuerpo no perteneciera del todo a este mundo. Se quedó allí, inmóvil, y aunque no podía distinguir ningún rostro, sabía que estaba mirando directamente a la cámara. Directamente hacia mí. De repente, la cámara del pasillo 3 se apagó. Solo un crujido estático quedó en su lugar. Intenté cambiar de cámara, revisar otros ángulos del edificio, pero todas las pantallas mostraban lo mismo, estática. Solo un leve brillo iluminaba la sala de control, y en ese momento me di cuenta de lo atrapado que estaba. Si algo había allí afuera, y parecía que lo había, no tenía forma de verlo venir. Mi mente estaba en caos. Intentaba buscar una explicación lógica, ¿algún bromista? ¿Un compañero que intentaba asustarme? ¿Algún tipo de fallo en el sistema? Pero nada encajaba. El miedo era real, y lo peor de todo era que parecía que estaba siendo observado todo el tiempo, como si cada movimiento mío estuviera siendo calculado. De pronto, el sonido de los pasos volvió a resonar. Esta vez no venían del pasillo que había dejado atrás. Venían de dentro de la sala de control. Mi corazón dio un vuelco. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Sentí el sudor frío empapando mi cuello y mi espalda. Era como si algo invisible se moviera a mi alrededor, como si estuviera siendo acechado en ese preciso instante, pero sin que pudiera verlo. De nuevo, el susurro. Daniel. Esta vez fue más claro, más cercano. Casi pude sentir el aliento frío junto a mi oído. Di un paso hacia atrás, tambaleándome, intentando mantenerme en pie. La puerta de la sala de control, que acababa de cerrar con llave, comenzó a moverse lentamente. El pestillo hacía un sonido bajo, metálico, como si alguien desde fuera lo estuviera forzando. Golpes lentos y secos resonaron en la puerta. No violentos, pero insistentes. Era como si quien estuviera allí no tuviera ninguna prisa, solo la certeza de que tarde o temprano abriría. Decidí que no podía quedarme allí esperando. Tenía que salir. El ascensor estaba al final del pasillo. Si lograba llegar hasta él, podría bajar al estacionamiento subterráneo y salir del edificio. O al menos eso intentaba convencerme. Con la linterna apagada en mi mano, empujé la puerta, la abrí apenas un poco, lo suficiente como para asomarme. El pasillo estaba oscuro, la única luz provenía de la linterna de emergencia al final, parpadeando débilmente. No había señales de la figura, pero eso no me tranquilizaba en absoluto. Sentí que algo me observaba desde algún rincón oscuro, aunque no lo pudiera ver. Salí de la sala de control y comencé a caminar, casi en puntillas, tratando de no hacer ruido. Cada paso me parecía más largo que el anterior. El ascensor estaba a solo unos metros, pero el camino parecía interminable. Los pasos resonaban tras de mí, lentos, sincronizados con los míos, como si algo estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos.
No me atrevía a girarme, no quería confirmar lo que ya sabía, no estaba solo. Llegué al ascensor, con la respiración entrecortada. Apreté el botón con tanta fuerza que sentí que lo rompería. El pequeño panel iluminado tardó una eternidad en encenderse. Miré hacia el final del pasillo y, entonces, lo vi. La figura, esa cosa, estaba de pie al otro extremo. Su silueta se hacía más clara bajo la tenue luz parpadeante. Algo en su forma no era natural, era como si su cuerpo estuviera hecho de sombras y carne al mismo tiempo. El ascensor finalmente llegó con un din agudo que me hizo saltar. Las puertas se abrieron lentamente. Entré de un salto y apreté el botón del estacionamiento subterráneo. Las puertas empezaron a cerrarse, pero justo antes de que lo hicieran, vi cómo la figura comenzaba a avanzar, primero lento, luego más rápido. Mi corazón casi se detuvo cuando, en el último segundo, la puerta del ascensor se trabó. Las luces del ascensor parpadearon y el panel de control empezó a fallar. Intenté presionar el botón de nuevo, pero no respondía. Sentía la presencia de esa cosa cada vez más cerca, como si estuviera justo al otro lado de las puertas. El ascensor emitió un gemido mecánico, y las puertas, en lugar de cerrarse, comenzaron a abrirse lentamente de nuevo. Las puertas del ascensor se abrieron lentamente, y una oleada de aire frío me golpeó en la cara. La figura estaba allí, al otro lado del umbral, sus ojos brillando con una intensidad que atravesaba la penumbra del pasillo. La luz de emergencia titilante creaba una especie de halo fantasmagórico alrededor de su figura, haciendo que su presencia pareciera aún más siniestra. Sentí un nudo en el estómago mientras el ascensor seguía fallando, el panel de control parpadeando erráticamente. En el instante en que las puertas se abrieron completamente, me lancé fuera del ascensor y empecé a correr hacia las escaleras de emergencia. Cada segundo que pasaba sentía que la figura se acercaba más, como si estuviera a punto de alcanzarme. Las escaleras estaban oscuras, con las luces de emergencia apenas iluminando unos pocos escalones a la vez. Corrí hacia abajo, tratando de no hacer ruido, pero cada peldaño parecía un eco ensordecedor en la penumbra. La sensación de ser perseguido era abrumadora, el aire frío de las escaleras hacía que mi respiración se volviera aún más errática. En el silencio, el sonido de mis pasos parecía amplificarse, y el eco de la figura que me seguía se mezclaba con el mío. Me detuve por un momento en un rellano, intentando escuchar el sonido de los pasos detrás de mí, pero solo oí el golpeteo constante de mi corazón. Tomé un respiro profundo y me forcé a continuar, descendiendo más rápido, pasando de un piso al siguiente, con la esperanza de que el movimiento frenético me llevara a la salida. De repente, el sonido de una alarma empezó a sonar en la distancia. El zumbido era agudo y penetrante, y parecía venir del nivel más abajo, el estacionamiento subterráneo. Me dio un nuevo impulso de adrenalina. Si las alarmas estaban sonando allí, tal vez había una forma de escapar. Pero al mismo tiempo, el sonido de la figura que me seguía se hizo más cercano, como si se hubiera acercado más mientras corría. Al llegar al último tramo de escaleras, me di cuenta de que la puerta de acceso al estacionamiento estaba entreabierta. La alarma sonaba con mayor intensidad, mezclándose con los ruidos metálicos que provenían del estacionamiento. Me acerqué a la puerta, y cuando la empujé, me encontré en un área iluminada débilmente por las luces de emergencia que parpadeaban en el techo. El espacio estaba lleno de sombras largas y distorsionadas, y el eco del sonido de la alarma era casi ensordecedor. Mientras avanzaba, noté que los autos estacionados estaban en completo desorden, algunos con las luces encendidas y otros apagados. Parecía que todo había sido un caos. Mi mente trataba de hacer sentido de lo que veía, pero el terror era demasiado abrumador. Escuché el sonido de pasos metálicos arrastrándose detrás de mí. Miré hacia atrás y vi que la figura estaba en la entrada del estacionamiento, destacándose con una claridad perturbadora en la luz de emergencia. Era más cercana de lo que imaginaba, y sus movimientos eran lentos pero decididos. Mi único pensamiento era escapar de allí, a cualquier costo.
Vi una puerta lateral, al parecer conectada a una oficina del edificio o a algún tipo de área de mantenimiento. Me lancé hacia ella, empujándola con fuerza. La puerta se abrió, y entré en un pequeño cuarto lleno de herramientas y cajas. El lugar era pequeño y claustrofóbico, y el sonido de la alarma seguía resonando. Me escondí detrás de una pila de cajas, tratando de controlar mi respiración. Desde mi escondite, observé cómo la figura se movía lentamente a través del estacionamiento, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. La figura se detuvo cerca de la entrada del cuarto, y por un momento sentí que iba a ser descubierto. El frío de la noche penetraba a través de la puerta entreabierta y el sudor frío se acumulaba en mi frente. La figura no parecía apresurarse, no había prisa en su movimiento. Parecía que estaba buscando algo o alguien, y el silencio que seguía al sonido de sus pasos era aún más aterrador. La sensación de ser observado, de ser el objetivo de una búsqueda, me hizo sentir completamente vulnerable. Esperé allí, en la penumbra, sin atreverme a hacer el más mínimo sonido. La figura se acercaba, y a medida que se acercaba más, la tensión se volvía casi insoportable. La puerta se movió ligeramente, y pensé que podría ser el final. Pero de repente, un ruido fuerte, como un estruendo, proveniente del otro lado del estacionamiento, hizo que la figura se girara y se alejara. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo en mi pecho como un tambor. El silencio volvió a llenar la habitación, y la figura se alejó lentamente. Aproveché el momento para salir de mi escondite y me dirigí hacia la salida de emergencia, con la esperanza de que no me estuviera siguiendo. La sensación de estar a salvo era efímera, y el miedo seguía palpando en cada rincón de mi mente. La puerta de emergencia se abrió con un chirrido bajo, y me encontré en el exterior, bajo la fría luz de la luna. La sensación de alivio era palpable, pero el miedo no se disipaba. Sabía que no podía detenerme, que no podía mirar atrás. Solo tenía que seguir adelante y encontrar una forma de salir de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Salí al aire libre, el frío de la noche me envolvió con un abrazo gélido. La luna estaba alta en el cielo, iluminando el estacionamiento vacío y el edificio desolado. El sonido de la alarma se había desvanecido, y el único ruido era el sutil susurro del viento que movía las hojas caídas. A pesar de la sensación de alivio por estar fuera del edificio, el pánico seguía acechando en mi pecho. Me moví rápidamente hacia el borde del estacionamiento, buscando la salida. Mientras avanzaba, me di cuenta de que las luces del edificio parpadeaban de manera irregular. Cada vez que se apagaban, me sentía expuesto, vulnerable, como si alguien estuviera vigilando desde las sombras. Aceleré el paso, sintiendo la adrenalina en cada fibra de mi ser. De repente, un sonido sordo y metálico me hizo detenerme en seco. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo en el estacionamiento. Miré hacia atrás, hacia el edificio, pero no vi nada. Sin embargo, sentí una presencia, una sensación de ser observado que me hizo estremecer. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y mis pensamientos se precipitaron en un torbellino de ansiedad. Me dirigí hacia la salida, tratando de mantenerme calmado, pero las luces del estacionamiento comenzaron a apagarse una por una. La oscuridad se extendía a medida que avanzaba, y el miedo se intensificaba. El sonido de pasos, arrastrándose lentamente, comenzó a escucharse de nuevo, como un eco distante que se acercaba cada vez más. Corrí hacia la salida de emergencia, y en el camino, vi el coche de seguridad que estaba estacionado cerca. Las llaves estaban en el encendido. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia el vehículo y lo encendí con un rugido, esperando que el sonido del motor ahogara los pasos que se acercaban. La luz de los faros iluminó el estacionamiento, revelando un escenario desolador. A medida que avanzaba, miré por el retrovisor y vi la figura en la distancia, moviéndose lentamente hacia mí. Parecía más definida ahora, sus movimientos eran más claros y decididos. El terror se apoderó de mí mientras aceleraba, el coche se deslizó por el estacionamiento y giró en la salida.
El motor rugía, pero el eco de los pasos persistía en mi mente. Conducía lo más rápido posible, pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, la figura seguía allí, moviéndose lentamente, siempre a la misma distancia. La carretera estaba desierta, y el viento aullaba a través de los árboles. Cada sombra en el borde de la carretera me hacía pensar que algo estaba acechando. No sabía si era una ilusión o si la figura realmente me estaba siguiendo. Finalmente, llegué a una intersección. Miré a mi alrededor, tratando de determinar el mejor camino para escapar, cuando noté algo inquietante, el letrero de una gasolinera en la distancia. Decidí detenerme allí, con la esperanza de encontrar ayuda o refugio temporal. Me detuve frente a la tienda de la gasolinera, y mientras me bajaba del coche, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El lugar estaba completamente desierto, las luces estaban apagadas, y el aire estaba cargado de una inquietante calma. Entré en la tienda, buscando alguna señal de vida. El silencio era abrumador. Revisé el teléfono, pero no tenía señal. Miré a mi alrededor, encontrando que los estantes estaban desordenados y algunos productos estaban caídos. Todo parecía estar en un estado de caos, como si alguien hubiera huido apresuradamente. Mientras recorría la tienda, el sonido de una alarma en el interior comenzó a sonar de nuevo, esta vez más cerca. El ruido era similar al que había escuchado en el edificio, pero ahora estaba dentro de la gasolinera. Me detuve en seco, el corazón latiendo desbocado, y me di cuenta de que el sonido provenía del fondo de la tienda. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido, pero el sonido parecía aumentar en intensidad. Cuando llegué al área de almacenamiento, vi que la alarma estaba parpadeando en un panel. Mientras me acercaba para investigar, la alarma se detuvo de repente. Un silencio sepulcral llenó el aire, y el pánico se apoderó de mí nuevamente. Sabía que no estaba solo, y la sensación de ser observado era aún más fuerte aquí. Me giré para salir, pero antes de hacerlo, una voz susurrante resonó a través de la tienda, más clara que nunca. Daniel. El susurro venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me giré rápidamente, buscando el origen, pero solo vi sombras y estanterías desordenadas. El miedo se volvió paralizante. Decidí salir corriendo de la tienda, pero en el instante en que crucé la puerta, sentí un golpe en la espalda, como si alguien me hubiera empujado suavemente. Me tambaleé hacia adelante, cayendo al suelo. Miré hacia arriba, y ahí estaba la figura, ahora más cerca, su presencia imponente y amenazante. El suelo parecía moverse bajo mí, y el viento que soplaba en el exterior era cada vez más fuerte. La figura se acercaba lentamente, sus pasos resonando con cada movimiento. Me levanté rápidamente, corriendo hacia mi coche. El motor aún rugía, y me lancé dentro, cerrando la puerta de un golpe. Aceleré, y el coche salió disparado de la gasolinera. Miré por el retrovisor, y aunque la figura había desaparecido de vista, sabía que el terror no había terminado. Cada sombra en la carretera y cada sonido extraño me mantenían en alerta. La sensación de ser perseguido seguía presente, y el miedo que sentía era tan real como el aire frío que entraba por las ventanas. Finalmente, logré alejarme del área y llegué a una estación de policía cercana. Me detuve frente al edificio y corrí hacia la entrada, con la esperanza de encontrar seguridad. Pero al cruzar la puerta, me encontré con una escena surrealista. La estación estaba vacía, las luces apagadas, y el silencio era tan profundo que parecía un eco del terror que había experimentado. El miedo me invadió mientras recorría la estación en busca de alguien, pero no encontré ni un solo oficial. El desolador vacío solo incrementó mi ansiedad. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de vida, y me di cuenta de que, aunque había escapado de la gasolinera y del edificio, el verdadero terror estaba en la incertidumbre de no saber si alguna vez estaría a salvo. Mientras permanecía en la estación, el pensamiento de la figura y el susurro seguía resonando en mi mente, y la desesperación me hizo cuestionar si alguna vez podría escapar verdaderamente de lo que me había estado acechando.